Voy a pediros que me acompañéis en Lucas 7, versículos 36 al 50. Lucas 7, versículos 36 al 50. He titulado esta predicación "Una cosa tengo que decirte". Diréis, marketing. No, es importante, porque cuando alguien te dice esta frase, ¿a ti qué te sugiere? Ya ha pasado algo, ¿no? O he metido la pata en algo, o algo tengo que tener en cuenta, o algo importante, ¿verdad?, tengo que tener en cuenta. La verdad es que lo que me gustaría invitaros en esta mañana es a que pensemos en cómo me está hablando a mí la palabra personalmente. No el predicador, sino la palabra. Muchas veces, pues, vemos la predicación un poco desde lejos, ¿no? Está bien estructurada, está bien basada, este versículo era correcto, no lo era. Bueno, los predicadores somos personas, fallamos, tenemos nuestros estilos, pero lo que sí es importante es el mensaje que la palabra tenga para cada uno en esta mañana. Y por eso enfatizarlo en el título. Yo creo que el Señor tiene algo que decirnos hoy y tiene algo que decirnos en este momento. Porque vamos a ir a su palabra y Él dice que su palabra nunca vuelve a él vacía y que además es útil para enseñar, ¿verdad?, para instruir, para corregir, ¿verdad? Así que debemos de acercarnos a la palabra de Dios con esta actitud. Así que voy a pediros que os pongáis en pie una vez más. Estos se llaman ejercicios espirituales. Y que pongamos... Yo sé que lo hacemos así siempre, pero que pongamos este culto con sinceridad en manos del Señor y digamos, Señor, eso que tienes que decirme, estoy dispuesta a escucharlo y estoy dispuesto a ponerlo por obra. ¿Amén? Pues vamos a orar. Padre, venimos ante ti, Señor, en esta mañana queremos seguir alabándote, queremos hacerlo ahora, Señor, escuchando tu palabra y poniéndola en práctica. Te pedimos que nos ayudes a hacer esto, que nos ayudes, Señor, a entender tu palabra y a entender los cambios que tú quieres para nuestra vida. Te damos muchas gracias por todo lo que hemos recibido de ti esta semana. Hemos recibido misericordia, gracia, ayuda, ánimo. Tú nos has bendecido, tú nos has ayudado en cada una de las dificultades. Tú probablemente también has puesto pruebas en el camino para que acudiésemos a ti, confiásemos en ti. Te damos muchas gracias por todo cuanto ha sucedido, Señor. Y te pedimos ahora que nos ayudes a concentrarnos, Padre, en los cambios que tenemos que hacer, en aquello que tenemos que cambiar cada uno, cada una. Te lo ponemos en tus manos, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Podéis sentaros. Si queréis permanecer de pie, no hay problema. Como hemos dicho, Lucas 7, 36, 50. Dice así: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiera con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los secaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que lo había convidado, dijo para sí: si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo toca, porque es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Ya sabéis de dónde viene el título. Y él le dijo: di, maestro. Dice: un acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. No teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos lo amará más? Y respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Él le dijo: rectamente has juzgado. Entonces mirando a la mujer dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies.
No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, pero a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén. Bien, yo creo que aquí lo que vemos, voy a probar este cacharro. Pues está encendido. Bueno, si me podéis pasar la diapositiva, gracias. Os lo voy diciendo, yo creo que va a ser mejor que andar con las microondas. Bueno, lo que encontramos es que tenemos dos actitudes muy diferentes, ¿verdad? Por un lado, vemos una persona que viene arrepentida. Una persona que está manifestando no solo arrepentimiento, también muchísima gratitud, ¿verdad? Ella en algún momento se ha sentido pues perdonada, acogida. Dice además que o tenía la necesidad del perdón en ese momento, ¿verdad? Eso no nos lo aclara la palabra. Lo cierto es que hace todo lo que tendría que haber hecho el fariseo, que el fariseo dice la palabra que rogó a Jesús que comiera con él, fue él el que le invitó, ¿verdad? Y sin embargo, pues no hizo muchas de las cosas que se esperaba de un anfitrión. En estos tiempos se esperaba de un anfitrión, cuando tú invitabas a alguien a tu casa, que le dieses agua para los pies y, si es posible, también para beber, ¿verdad? Que se le diese un beso, que era el reconocimiento de la importancia del invitado, incluso en aquellas ocasiones, en algunas ocasiones que se ungiese con aceite. Esto tenía una cualidad sanadora. ¿Por qué? Pues porque ir por los caminos de Israel en aquel momento no era nada fácil, ¿eh? No era como coger el metro en Plaza España, ¿verdad? Llegabas con heridas, llegabas con problemas en los pies, entonces el aceite era como decir, aquí estás cuidado, aquí estás bajo nuestro cuidado. ¿Se entiende esto, verdad? Bien, el anfitrión no hizo nada de esto. Y me diréis, bueno, ¿y por qué le invitó? A ver, pues era costumbre, cuando venía alguien ilustre a una ciudad, esto creo que se desarrolla en Capernaum, digo creo porque no hay una total seguridad, pero cuando llegaba un personaje importante y Jesús ya empezaba a ser considerado, por lo menos entre los judíos, como un maestro con enseñanzas interesantes, pues entonces era costumbre invitarle a la casa. Y además se le invitaba de una manera muy especial, porque diréis, bueno, resulta estar en casa del fariseo y entra la mujer así por las buenas ahí con el frasco de perfume y tal, pero qué descontrol hay aquí, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Porque en realidad se invitaba a todo el pueblo. Es decir, se abría la casa y se decía, hay un invitado importante, ¿vale? Aquí está, estamos los del círculo más íntimo, que estamos comiendo y compartiendo la mesa, pero luego hay un círculo más amplio, que es todo el pueblo, que pueden entrar y pueden escuchar. Por eso muchas de las enseñanzas o muchas de las situaciones que vemos en la palabra, pues hay un montón de gente y hay un montón de invitados y hay un montón de testigos. Es por esto, ¿verdad? Porque no era algo cerrado, era algo que era abierto a la comunidad, y eso por lo menos nos explica algunas cosas, ¿no? Porque dices, aquí entra y sale todo el mundo como quiere, ¿no? Entran todos los personajes que parece una obra de teatro, ¿no? Pero esa es la cuestión, ¿no? Y el Señor le dice, viendo su actitud y viendo lo que él estaba pensando, porque claro, él estaba pensando, mucho maestro no es, porque si fuese un maestro, ¿verdad? Si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es esta que le toca, porque es pecadora, ¿vale? Es todo lo que nos dice acerca de esta mujer. Entonces, ¿qué pasa? Que los fariseos tenían una norma muy estricta de que aquellas personas a las que juzgaban como pecadores no había ni que tocarlos, y que el tocarlos podía ser hasta contaminante para ti. ¿Se entiende esto?
¿vale? Y era una forma de rechazo, decían ellos, hacia el pecado y de persecución de la pureza. En fin, estaba juzgando a la mujer, pero juzgando también a Jesús, ¿verdad? Era una actitud de juicio y era una actitud, además, de orgullo, ¿verdad? Porque ¿quién era él para juzgar? Y resulta que el Señor le confronta con esta actitud, ¿no? Y es cuando le dice, una cosa tengo que decirte. Y le cuenta una parábola, ¿verdad? La parábola es la de los dos deudores que deben unas cantidades extraordinarias de dinero, porque 500 denarios eran una burrada, 50 también, pero claro, comparado con 500, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta que un denario era el salario de un trabajador durante todo un año. Deber 50 denarios era una suma importante, pero ¿qué era eso comparado con 500, verdad? Y resulta que el acreedor decide perdonarlos a los dos. Perdona al que debe 500 y perdona al que debe 50. Esto al fariseo, y ya lo veremos más adelante, ya le sonó mal, ya le sonó un poco extraño, ¿verdad? Pero lo que le pregunta el Señor es, ¿cuál de ellos lo amará más? Y el fariseo dice, pues pienso que al que se le perdonó más. Hombre, no sé, yo debo 500 denarios, me salgo haciendo el pino, si me perdonen, no sé vosotros, ¿no? Bueno, el denario ya no está en uso. Y Jesús le dice rectamente, has juzgado. De hecho, uno de los papeles de los fariseos era, sobre todo aquellos que participaban en el Sanedrín, que era una forma de gobierno, ¿verdad? En aquel momento, en Israel, pues era el juzgar pleitos y el juzgar situaciones legales. Y le dice, rectamente has juzgado. Y mirando a la mujer, le dice, ves esta mujer, yo entré en tu casa y no has hecho nada de lo que se esperaba de ti como anfitrión, pero es que además no has dado la más mínima, no me has dado la más mínima importancia. No has dado la más mínima trascendencia a que yo estaba en tu casa. No valoras nada de mí ni agradeces nada. Sin embargo, esta mujer ha hecho todo lo contrario. ¿Y cuál es la reacción de Jesús? Le dice, pues tus pecados te son perdonados. Y eso causa una conmoción entre las personas que estaban allí, pues diciendo, pero vamos a ver, solo Dios puede perdonar los pecados. Claro, ya Él está anunciando realmente quién es, ¿no? ¿Por qué? ¿Por el perfume? ¿Por las lágrimas? No, el propio Jesús se lo dice, por tu fe. Por tu fe, ¿no? Tu fe es la que te ha salvado. Porque ese comportamiento de la mujer entrañaba muchísimo más, ¿verdad? Entrañaba un reconocimiento de todo lo que había hecho, la necesidad de buscar el perdón por parte del Señor y ir a buscar el perdón en aquel que realmente podía dárselo, ¿verdad? Así que era un reconocimiento de quién era Jesús. El fariseo, que era un intérprete de la ley, un estudioso que seguramente enseñaba en la sinagoga y en el templo, ¿verdad? Pues había fallado en todo esto. No sabía delante de quién estaba. ¿Amén? ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? ¿Me seguís? ¿Va bien la cosa? ¿Bien de temperatura? Así que vemos dos actitudes muy diferentes, ¿verdad? Juicio contra arrepentimiento. Si me pasáis la próxima, por favor. Bien. He hecho una tabla, esto me lo agradeceréis toda la vida, porque yo me hago un lío con la mujer del perfume, no sé si os ocurre, porque dices, vamos a ver, según el Evangelio, ¿quién es la del perfume? Unas veces se llama de una manera, otras veces se llama de otra, unas veces es el fariseo el que critica, otras veces Judas, otras son los discípulos. ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues el problema es que hay 3 evangelios que nos cuentan un mismo acontecimiento, ¿vale? Que es en Mateo 26, en Marcos 14 y en Juan 12. Esos textos no tienen nada que ver con este que estamos hablando aquí. ¿Se entiende esto? ¿Hola? Gracias. Es que no sabía si estabais o no. Bien, entonces, en estos 3 evangelios el acontecimiento muy similar, pero sucede en Betania, en casa de Simón el leproso. ¿De
acuerdo quién era Simón el leproso? Los motes que ponían en aquella época eran para... Bien, pues sí. Simón el leproso era el padre de Marta, de María de Betania y de Lázaro, que fue resucitado por nuestro Señor, ¿verdad? Y es María de Betania la que derrama el perfume, pero en esta ocasión tiene otro significado. El significado que tiene es de la preparación para la muerte de Jesús, ¿verdad? Era como un anuncio, ella lo hace también por gratitud y por adoración, pero está muy próximo ya al sacrificio de Jesús y era un gesto, el gesto que se hacía de preparación de aquellos enfermos que eran ungidos porque iban a morir, ¿verdad? Como un acto, un gesto de amor, pero también con un significado profético. ¿Se entiende esto? Vale. Lo bueno es que cada evangelio te dice quién es el que critica. Aquí se ven las preferencias en los evangelios y a quién tenían más manía, ¿no? Entonces, uno son los discípulos, ¿no? Los que dicen, podríamos haber utilizado el dinero de este perfume para dar de comer a los pobres, ¿no? En otro evangelio se lo atribuyen a Judas, ¿verdad? Que también critica a la mujer y critica a Jesús. No sabe el valor que tiene esto, ¿no? Ahí es donde nos hablan de, claro, como Judas era el tesorero, ¿no? Pues le ponía mucho ojo al perfume este que se estaba gastando. En Marcos 14 dice algunos. Es muy interesante esta expresión. ¿Sabéis que en la Biblia cuando se dice algunos y no se menciona el nombre, en el Antiguo Testamento a algunos se les llama incluso fulano? Habéis visto esta expresión, ¿no? Pues es una manera a propósito de decir, la actitud de esta gente no tenía la menor importancia. No les hacemos ni caso. Es una manera de... entonces, ahí, por ejemplo, me viene a la mente el caso de Booz, ¿verdad? Cuando redime a Ruth y tiene que hablar con un pariente anterior y el nombre del pariente no aparece. De hecho, le está esperando en la puerta de Jerusalén y dice, fulano, hablemos, ¿no? Sí, luego repaséis el texto. Pues eso es como diciendo, no merecen ni aparecer. Pues es lo que pasa en este caso con los discípulos, ¿verdad? O con algunos, que no sabemos quiénes son, que hicieron esa crítica. Pero en Lucas 7 no, es otro acontecimiento. Sucede en Capernaum, en casa de Simón el fariseo, por una mujer que no es María de Betania, ¿vale? A la que se identifica como una mujer pecadora, y el que hace la crítica es el propio Simón, el anfitrión. ¿Nos hemos situado? No me digáis que no está bien. Pues una manera de aclararnos, porque si no, mezclamos conceptos y mezclamos cosas. Muy bien. Ahora, lo que es curioso es que en los dos pasajes y en las dos situaciones se producen las mismas actitudes, ¿verdad? Pero con distintos protagonistas. Hay quien actúa con juicio, hay quien actúa con aprendizaje, hay quien actúa con soberbia, hay quien actúa con humildad, hay quien actúa como diciendo, aquí yo juzgo la situación y a mí me parece que esto es tal, y hay quien actúa diciendo, pues desde su necesidad y desde la necesidad de expresarle al Señor, ¿verdad? Pues esa necesidad, esa dependencia por parte del Señor. ¿Amén? Bien, yo siempre he pensado que las actitudes de unos y de otros lo único que reflejan son excusas, 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 excusas. ¿Excusas para qué? Excusas para no hacer lo correcto. Pero en lugar de reconocerlo, es mejor avergonzar a otra persona o criticar a otra persona o desviar la atención sobre otra persona, ¿verdad? Incluso en algunos casos, hasta con el propio Señor, ¿verdad? No se da cuenta de quién es esta mujer, no se da cuenta del valor del perfume, no se da cuenta de nada. ¿Qué profeta tenemos aquí, no? Y la respuesta de Jesús en todos los casos es, el problema lo tienes tú. Por eso yo te diría, nos diría, en esta predicación piensa, Señor, ¿qué es lo que tú tienes que decirme a mí? No al de al lado. Esto es muy típico en las predicaciones, ¿no? Decir, qué bien le tiene que estar sentando esto a no sé quién. O es que esto lo necesitaba escuchar. Piensa en ti. Piensa en ti. ¿Cuál es el mensaje para ti? ¿Qué es lo que te dice la palabra de Dios en esta mañana?
Porque si no, podemos ser como los fariseos, ¿no? Y me diréis, ya está, ya estamos haciendo grupos de división, ¿no? Cristianos fariseos, cristianos poco espirituales, cristianos más espirituales, cristianos... No. Si es que, fíjate única y exclusivamente en tu comportamiento. Ya está. ¿Verdad? Dentro de nuestro comportamiento, cómo nos comportamos en muchas ocasiones, ¿no? Cómo hacemos las cosas. Me recordaba el testimonio de Josué, que un hermano del que me hablaba un pastor al que yo admiraba mucho y me enseñaba mucho, y me decía, el otro día tuve una bronca con un hermano, porque es que me viene criticando a media iglesia, y cuando le empiezo a reconvenir y a decir, oye, mira, yo creo que deberías de mirar tu actitud y deberías de mirarte tú, etcétera, y entonces se me enfadó y me dijo, es que yo llevo 40 años en el Evangelio. Llevaba un poco menos, Josué. Llevo 40 años en el Evangelio. Y él le respondió, eso no es verdad. Llevas 40 años asistiendo a la iglesia, ¿vale? Pero en el Evangelio llevas uno. Los otros 39 los has repetido. Porque no has avanzado nada. No has aprendido. Sigues con las mismas peleas, sigues con las mismas críticas, sigues con los mismos conflictos, sigues juzgando exactamente igual. Yo creo que cuando nosotros nos enfrentamos a textos como este en la palabra, hay una invitación a que nos pongamos delante del Señor y digamos, Señor, ¿hasta dónde me ha calado tu palabra? ¿Hasta dónde me está transformando tu espíritu? ¿Hasta dónde voy delante de ti con esa necesidad? Y voy delante de ti con esa gratitud, ¿verdad?, que manifestaba esta mujer. No sé si estáis de acuerdo. Yo creo que es lo que debemos de analizar y lo que debemos de mirar, porque muchas veces adoptamos actitud de espectadores, ¿verdad? Adoptamos una actitud externa y no. Cuando nos acercamos a la palabra debemos acercarnos con ese compromiso de decir, Señor, ¿qué es lo que todavía necesita ser cambiado en mi vida? Amén. Si me pasáis la diapositiva, gracias. Bien, vamos a hablar un poquillo de los fariseos. No sé qué tal se ve, pero bueno, lo voy a mencionar, ¿vale? La verdad que los fariseos aparecen en la época intertestamentaria. Dice, oh, vaya palabra, 14 sílabas. A ver, ¿qué significa esto? Pues aparecen en la época entre esa hojita blanca que tenemos entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, ¿vale? Es un periodo, ¿verdad?, en el que el Antiguo Testamento termina con la reconstrucción del templo, ¿verdad?, lo que se llama el Segundo Templo, y la vuelta, ¿verdad?, de todos los que estaban exiliados o parte de los que estaban exiliados a Jerusalén, donde se reconstruye el templo, el muro. Ahí aparecen los fariseos, pero por una necesidad de preservar la identidad judía frente a las corrientes que estaban influyendo en ese momento, que eran el helenismo, por los griegos, que eran los que en aquel momento dominaban el territorio, y por el paganismo o la adoración a otros dioses. Entonces surgen los fariseos como vigilantes estrictos y fieles de las costumbres y de la ley. ¿Se entiende esto? Bien, no eran sacerdotes, esos eran los saduceos, y a veces se confunde, eran laicos, pero eran expertos en la ley y en la tradición oral, y siempre estaban presentes enseñando pues, en las ciudades, en las aldeas, bueno, enseñando y criticando, que da gusto, ya lo sabemos por el Nuevo Testamento, ¿verdad? Bien, su nombre, fariseo, significa separado. Y refleja pues, el énfasis en esa pureza pues, ritual, moral, ¿verdad? Y se distinguían del resto. ¿Y el resto quién eran? Los pueblos de la tierra. Nosotros somos los separados y los demás son los pueblos de la tierra. Entonces aquí Dios nos ha puesto para juzgar, para enderezar, para decir lo que es correcto, para llevar a Israel por la senda de la ley. Y nos lo vamos a tomar muy en serio, y se lo tomaron muy en serio. Entonces ellos estaban muy pendientes de las tradiciones que regulaban el culto, la pureza, el tema de los alimentos, el tema de las fiestas, las relaciones, y no dejaban al pueblo en paz. Siempre nos enseña la palabra, ¿verdad?, que Jesús les tenía que regañar constantemente porque decía, es que
claro, lo que vosotros decís está muy bien, pero no vivís conforme a lo que decís. Encima sois unos hipócritas. Juzgáis y vosotros no cambiáis absolutamente nada de vuestra vida, ¿no? Coláis, ¿cómo era, Rafa? Que siempre lo digo mal. El mosquito y la menta era también, ¿no? Entonces, coláis lo más pequeño, el comino. Gracias, ¿ves? Si sabía que lo iba a decir mal, por eso te he pedido ayuda. Entonces, colaban lo más pequeño y dejaban pasar lo más gordo, ¿verdad? Sobre todo si era en sus vidas. Entonces, eran muy religiosos, ¿verdad? Algunos de ellos incluso formaban parte del Sanedrín, que era el Consejo Supremo judío, ¿verdad? Y entonces participaban en decisiones judiciales y religiosas muy serias. Entonces tú dices, madre mía, pues estos individuos, ¿no? De hecho, fueron los que se tiraron todo el Nuevo Testamento diciendo hay que matar a Jesús, hay que matar a Jesús, hay que matar a Jesús, ¿verdad? Por lo menos en muchos textos decía, y procuraban matarle, procuraban prenderle. Pues esos que procuraban matarle, prenderle, etcétera, eran estos, ¿no? Porque pensaban que pues Jesús no iba o no era en absoluto el cumplimiento de las profecías del Mesías y que la enseñanza que él propugnaba pues iba en contra de la ley. La verdad es que me gusta porque el Señor le confronta con su actitud. El Señor nos confronta con nuestra actitud. Ni nos doblega, ni nos obliga, ni nos cambia nuestra manera de pensar, nos confronta. Y esto es muy importante que lo entendamos, ¿verdad? Esta persona tenía todo el conocimiento de la ley, tenía todo el conocimiento de lo que era correcto y lo que no era correcto. Estaba en su responsabilidad enseñarlo. Era un religioso, tenía un comportamiento religioso, pero no había dejado que el Espíritu Santo, ¿verdad? No había dejado que la enseñanza, ¿verdad?, del Señor transformase su vida. Y yo creo que aquí es donde tenemos que pensar, que pararnos y pensar, porque a veces podemos ser unos religiosos extraordinarios. ¿En cuanto a qué? En cuanto a que observamos unas normas de comportamiento, de vestido, incluso de conversación, tenemos muy claro lo que es cristiano y lo que no lo es, lo que es de la Iglesia, lo que no lo es, pero muchas veces hay una resistencia a que nuestras vidas sean transformadas. Y esto no lo digo yo, ¿verdad? Esto es algo que es una enseñanza constante y permanente en la palabra, porque a veces actuamos con soberbia, con esta soberbia que vemos reflejada en la actitud de Simón. ¿Sabéis cómo define la palabra la soberbia? Pues la soberbia es hacer lo malo sabiendo lo que es bueno. Y esto es algo que vemos ejemplificado en la conducta de esta persona, ¿verdad? Así que vemos un contraste tremendo en lo que era soberbia y juicio, por un lado, ¿verdad? Y humildad y amor, por otro. Y yo creo que debemos de plantearnos, ¿no?, hasta qué punto en nuestra vida podemos adoptar un comportamiento religioso, pero no estar dejando que el Señor haga esos cambios, haga esas transformaciones y cambie aquello que debe cambiar en nuestra vida. En Marcos 12, 28, 34 hay un mandamiento que yo creo que muchas veces ignoramos. No porque no lo sepamos, que seguro que lo sabemos decir de memoria. Yo no voy a hacer lo que Hans y poneros en el apuro, aunque debería, pero no lo voy a hacer. Marcos 12, 28, 34, ¿verdad? Se conoce como el gran mandamiento. ¿Qué dice? Dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Si lo tenéis ahí, lo sé, esta vez sé que lo tenéis. Y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y luego continúa diciendo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y esto muchas veces se dirigía a esos religiosos con apariencia de piedad, pero que realmente no estaban dejando, ¿verdad?, que la palabra de Dios calase y produjese cambios. Por eso, y siguiendo el texto de Juan 14, 15, 31, cuando el Señor dice, si me amáis,
obedeced mis mandamientos, ¿verdad? Nos está enseñando que muchas veces el amor hacia Dios, la humildad, el reconocimiento de nuestra necesidad va ligado a la obediencia. ¿Es así? Es así. Si queremos obedecer al Señor, debemos de tener ese sentido de necesidad, ese sentido de amor por el Señor, de gratitud por todo lo que has hecho, por todo lo que Él ha hecho, ¿verdad? ¿Podemos hacerlo? Podemos hacerlo porque Él nos capacita. Él nos dice que somos capaces de amar o podemos amar porque Él nos amó primero. Si realmente hemos recibido el amor del Señor, ¿verdad? Y si realmente somos conscientes de que se nos ha perdonado mucho más que 500 denarios, ¿verdad? Pues deberíamos de ir al Señor con este reconocimiento, con este amor, con esta adoración, con esta gratitud. ¿Amén? Muy bien. Y de esa manera asegurarnos de que no estamos viviendo por tradición, por costumbre, por religiosidad, ¿verdad? De hecho, os animamos, no os obligamos a participar en el discipulado por esto, ¿verdad? Porque es importante conocer, como dice la palabra, todas aquellas riquezas en gloria que muchas veces no experimentamos porque las perdemos de vista, ¿verdad? Qué importante es. Y muchas veces es importante ir a las fuentes, a lo primero. Yo llevo más o menos en el Evangelio lo que tú, un poquito menos. Debe ser que soy más joven. Y a mí me vino muy bien el discipulado. Te ayuda a recordar cosas esenciales. Pero te ayuda a recordar cosas esenciales desde el punto de vista de ¿lo estoy viviendo? Vale, porque a lo mejor puedo ser como el fariseo y dar sopas con onda, ¿no? Y decir, no, porque es que según la tradición judía, tal, no sé qué y tal, y tener muchísimo conocimiento, ¿verdad? Pero el que tenga el conocimiento no quiere decir que realmente lo estoy viviendo y que realmente esté dejando, ¿verdad? Que se produzca esa transformación en mi vida. ¿Amén? Así que nunca debemos de perder la mirada crítica, pero sobre nosotros mismos, no sobre el de al lado. ¿De acuerdo? Sobre nosotros. Señor, ¿en qué medida todo esto te lo agradezco, lo valoro, te amo y actúo siempre en obediencia? Así que, en definitiva, pasamos a la siguiente. Lo que nos estamos planteando en esta mañana es qué importancia en el sentido de trascendencia tiene Cristo en mi vida, ¿verdad? Porque a veces nos quedamos paralizados o nos quedamos parados. Bueno, a lo mejor he sido un poco exagerado con el ejemplo anterior, pero en el primer año de convertidos, a partir de ahí ya no hay cambios significativos cuando debería haberlos hecho constantemente. La verdad es que la palabra es muy dura, diciendo no opongáis resistencia, ¿verdad?, a la labor del Espíritu Santo, y nos lo dice en varios textos. Bueno, en Hechos 7:51 está hablando también a la gente que no terminaba de recibir la palabra, ¿verdad? Y les dice, duros de servir y circuncisos de corazón y de oídos. ¿A quién se estaba refiriendo con estas expresiones? Pero a los judíos, concretamente. Por eso les llama incircuncisos de corazón, ¿no? Dice, sí, físicamente estáis circuncidados, pero de vuestro corazón, vamos, duros de cerviz. ¿Qué es duro de cerviz? Que esto lo leemos muchas veces y yo creo que es bueno plantearse a qué se refiere. Cabezón. Cabezón, pero además, fijaros, ¿qué es la cerviz? Es las cervicales, ¿verdad? Viene de la misma raíz. Entonces, ¿qué será duro de cerviz? Que no inclino la cabeza ni por casualidad. O sea, no me someto. No doy mi brazo a torcer. No permito cambios en mi vida, ¿no? Cabezón lo explica perfectamente, pero esta expresión también nos ayuda, ¿verdad? Duros de cerviz, dice, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros, ¿no? Entonces, aferrados a tradiciones, aferrados a costumbres, aferrados a cómo había que hacer las cosas. ¿Cuándo había que trabajar? ¿Cuándo no? Si desatar un asno era trabajo,
si no era trabajo, y estaban siempre añadiendo y añadiendo y añadiendo cosas a la ley, porque decía, cuanto más añadamos, más pendientes les tenemos, ¿no?, del cumplimiento. Pero no hay un cambio profundo, no hay una transformación en el corazón, ¿verdad? Efesios 4:30, esto sí que nos lo dice a los creyentes, y que dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, ¿vale? Es decir, el sello lo tengo, pero no tengo el comportamiento que debería venir en consecuencia. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Por qué? Porque al Espíritu le estamos entristeciendo. Contristar es más que entristecer, es empequeñecer, encerrar. Tiene el sentido de ponerle límites, ¿no? Entonces está diciendo, deja que yo transforme y cambie todo lo que hay que cambiar. En 1 Tesalonicenses 5:19 también dice, no apaguéis al Espíritu, ¿verdad? Esto es como si yo voy con una vela o con una linterna por un pasaje oscuro, ¿vale?, y viene un gracioso y me lo apaga. ¿Cuál es la consecuencia? Porrazo seguro, ¿no? No apaguéis al Espíritu, es vuestra guía, es el que está haciendo la labor de transformación del carácter de Dios en nuestra vida. Y me diréis, vale, si todo esto está muy bien, nos has convencido, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace? Yo creo que, y nunca insistiremos demasiado en ello, debemos de estudiar la palabra. Hacerlo de manera autodidacta está bien, pero mi consejo es apúntate a todo aquello que te pueda dar un mayor conocimiento de la palabra, porque cuando la estudiamos por nosotros mismos, ¿qué pasa? Que seleccionamos un poco, ¿no? Bueno, lo del fariseo ya lo veré, ¿no? O a veces pues nos llegan retazos en muy poco tiempo, voy controlando, en la predicación, pero yo creo que es bueno apuntarse a cualquier tipo de discipulado sistemático, curso, escuela, que me obligue y que me haga analizar y enfrentarme a la palabra. No sé qué pensáis. He visto silencios más aterradores. Digo, menos aterradores. Yo creo que esto es importante, ¿verdad? Hoy hemos recibido un testimonio acerca del discipulado, pero yo creo que puede haber otros grupos, otras iniciativas, otras maneras de estudiar juntos la palabra y de dejarnos transformar por ella. Pero debemos de ir a la palabra con el firme propósito de ser transformados. No de adquirir mucho conocimiento como Simón el fariseo, ¿verdad?, sino de realmente ser transformados, porque la exposición a la palabra dice que es cortante como espada de dos filos, no nos va a dejar indiferente, ¿verdad? Vamos a recibir muchas enseñanzas y comentarios que nos van a sacar de nuestra zona de confort y que nos van a conmover. ¿Qué importancia tiene Cristo en tu vida? ¿Qué importancia tiene Cristo en nuestra vida? Seguro que tu primera respuesta es toda, ¿vale? Pues, ¿qué trascendencia tiene? Es decir, ¿cómo influye en el día a día esa importancia que le damos a Cristo? ¿Influye? ¿O salimos de la iglesia y decimos, se ha enrollado el predicador, tal, venga, me voy, que tengo 200.000 cosas, y nos vamos a todo lo que tenemos que hacer y nos olvidamos de las enseñanzas y de los cambios que tenemos que producir? ¿Es así? En mi caso sí. No sé, en el vuestro, que sois más santos, a lo mejor no, pero a mí me sucede, ¿no? Así que tenemos un montón de ejemplos, ¿verdad? Esta mujer estaba demostrando lo importante que era Jesús para ella, mientras que el fariseo estaba demostrando que la presencia de Jesús no tenía absolutamente ninguna trascendencia en su vida. ¿Nos sirve considerar los dos casos? Nos sirve considerar, Señor, ¿en qué estoy fallando yo? ¿No? ¿Cuál es la trascendencia que está teniendo tus enseñanzas, tu ejemplo, tu propósito en mi vida? Porque, sabéis que el frasco de perfume tenía un doble sentido, ¿verdad? Estaba el valor del frasco, que era mucho,
Era un frasco como el que habéis visto al principio, un frasco de alabastro lleno de perfume. Podía ser los ahorros de toda la vida de esta mujer. Los ahorros no se metían en el banco de Jerusalén, ¿vale? Entre otras cosas, pues se lo quedaban los romanos en esta época, ¿no? Los ahorros se invertían en cosas de valor que eran fáciles de transportar y que se podían tener, ¿verdad? Esta mujer, pues, todo lo que tenía, y eso es lo simbólico, lo vació allí delante del Señor para agradecerle y para adorarle, ¿verdad? Pero también se utilizaban, como os decía, para ungir a los cadáveres, y entonces en una forma profética de anunciar la muerte de Jesús, pero también en un reconocimiento de los reyes. A los reyes se les ungía con aceite o con perfume. Entonces esta mujer le estaba nombrando a Jesús, sabiéndolo o no, le estaba nombrando rey de su vida. ¿Es Jesús el rey de nuestra vida? Antes de contestar, piénsalo bien, porque estamos hablando de lo que se evidencia, ¿verdad? Estamos hablando de cómo vivimos, ¿verdad? Y eso es lo que debemos de analizar. Sin embargo, Judas, los discípulos, Simón el fariseo y todos estos personajes que hemos visto en una o en otra situación, ¿verdad? Pues, ¿qué importancia estaban manifestando hacia Jesús? Si le estaban juzgando. No solamente estaban juzgando a la mujer, le estaban juzgando a él. Esta mujer se sintió perdonada y se sintió tan perdonada que tenía que manifestar su amor. ¿Valoramos nosotros el perdón que hemos recibido? La gracia y la misericordia que hemos recibido del Señor. Porque es que si lo ponemos realmente en la balanza, es que deberíamos de conmovernos, ¿sí o no? Y yo creo que es bueno analizarlo cada día, ¿no? A mí me cambia completamente el ánimo empezar el día con gratitud. Le digo al Señor, luego ya te pido perdón por los 14 pecados que llevo, pero empiezo el día con gratitud, viendo toda la labor, toda la obra que el Señor ha hecho en mí, todas las riquezas de gloria de las que no era merecedor y he recibido por gracia y por misericordia del Señor, ¿verdad? Porque Él me haya cogido, llamado, me esté alentando su espíritu constantemente los cambios, por toda su protección, por todas las cosas que salen bien, pero a veces nos levantamos con la actitud totalmente contraria. Y bueno, dejamos a Simón el fariseo a la altura del betún, ¿no? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué el hermano me ha tratado así? ¿Por qué me ha dicho esto? ¿Por qué me ha dicho lo otro? ¿Por qué ha hecho no sé qué? ¿Por qué ha hecho no sé cuánto? ¿Es verdad esto o no? Y nos levantamos con la misma actitud de juicio, de crítica y de mala leche, si me permitís la expresión, que este señor. Y yo cuando estaba leyendo el texto decía, que este soy yo a las 8 de la mañana. Pero debemos de intentar no serlo, ¿verdad? Y debemos de postrarnos en gratitud y en adoración al Señor por todo lo que Él ha hecho. Amén. Claro, Simón el fariseo no creía en la necesidad, él pensaba que lo estaba haciendo todo bien. No caigamos en ese error. Vayamos delante del Señor, analicemos, no. Por eso yo os proponía en esta mañana, dile al Señor, Señor, ¿qué es lo que tú quieres decirme? ¿Qué es lo que quieres decirme? A lo mejor te lo está diciendo y no le hacemos caso, ¿eh? También puede suceder. Yo recuerdo situaciones en mi vida que el Señor, mira, que me machacaba, me recordaba, y yo pues me hacía un poco el longhi, ¿no? Esta expresión no es muy bíblica, pero fácilmente comprensible. Hasta que ya llegamos a un momento que decía, no, Señor, lo tengo que confrontar. Lo tengo que confrontar. Entonces, cuando tú me pides algo, es porque me vas a dar el poder, la capacidad, las fuerzas, el ánimo para poder hacerlo. Así que, por fe, Señor, vamos a hacerlo, ¿no? Y vamos a venir delante de ti siempre con esta actitud de gratitud y de reconocimiento. Yo creo que el ejemplo de esta mujer fue un ejemplo de verdadera adoración. No sé si estáis de acuerdo conmigo, ¿verdad? Partiendo de la gratitud y diciendo, es que no sé cómo expresarte lo que he recibido de ti, ¿verdad? Y que el Señor además lo enfatizó delante del resto de los testigos, ¿verdad?
En Marcos 7, 6 al 7, se nos recuerda una enseñanza que también está en Isaías 29, 13. Gracias por la diapositiva, justo ahí, al link en el momento oportuno. Muy bien. Que dice, bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Se está refiriendo a los judíos. Pero si esta advertencia está aquí, hacemos bien en escucharla, ¿verdad? Porque muchas veces podemos honrar al Señor de labios, podemos honrarle en la alabanza, podemos decir cosas bonitas y maravillosas sobre Él, pero eso no quiere decir que se esté produciendo de verdad en mi vida o que esté actuando de la misma manera. Por eso es tan necesario y tan importante analizarnos constantemente. A mí me encanta el versículo de Santiago 3, del 13 al 18, que dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Ahí veo una mano levantada. Es una broma. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Es decir, esa supuesta sabiduría, ¿verdad?, debería manifestarse en la forma en la que vives. Pero si tenéis celos amargos y contención es pelea, ganas de bronca, ¿vale?, en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, lo que hoy en día científicamente se llamaría naturalista. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Una obra perversa es una obra que no prosigue, no camina hacia su objetivo. Ha equivocado el rumbo, ¿verdad? Y esto es un mensaje a creyentes. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Después, pacífica. Ah, que no la tenéis. Después pacífica, amable, benigna, que busca el bien, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Amén. Si realmente tengo esta actitud de adoración, si realmente tengo gratitud por lo que el Señor ha hecho en mi vida, por el regalo de la salvación, por la obra del Espíritu Santo en el proceso de santificación, se tiene que manifestar en mi manera de vivir. ¿Amén? Ahora, el problema es que muchas veces, y esto lo comentábamos el otro día, equivocamos la palabra frutos, ¿verdad? No definimos bien qué es eso de los frutos. Yo personalmente pienso que siempre que la palabra hace referencia a frutos, está hablando de los cambios que hay en nuestro carácter y en nuestra manera de comportarnos, según la cual, según la acción de Dios, nos vamos pareciendo cada vez más al modelo Jesucristo. ¿Es así? Espero salir en la grabación con esta frase, me ha quedado muy bien. Y claro, pues muchas veces hay frutos que son más visibles y menos visibles. Por frutos entendemos que la gente se convierte a nuestro paso. No, si eso es labor del Espíritu Santo, ¿vale? ¿Tu obligación cuál es? Tu obligación es dar testimonio, ¿verdad? Y exponer la palabra para que otras personas puedan tener conocimiento de la obra del Señor. A veces pensamos en grandes realizaciones, en cosas visibles, ¿verdad? A veces pensamos en... Hay malas enseñanzas, y lo afirmo con rotundidad, que habla de bienestar económico, de prosperidad, de un montón de cosas que se atribuyen al fruto. Yo creo que la Biblia es muy clara, ¿no? Nos habla de obras de la carne o frutos de la carne, ¿cierto? Gálatas 5, 19 al 21, que dice, manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué es manifiesto? Visible, tangible, ineludible, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Y bueno, de momento vamos bien, ya, pero empieza a decir enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, glotonerías y cosas semejantes a estas. Por si me he dejado algo. La verdad es que es aterrador, ¿verdad?
Entonces, si estas cosas están presentes en nuestra vida, ¿verdad? Y sobre todo si están presentes con frecuencia, no hay una auténtica transformación. ¿Cierto? ¿O no estoy permitiendo esa transformación? Dice Marx, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esto lo que viene a decir, esto no lo hacemos por seguir una norma de conducta o una norma religiosa. Es una transformación vital, auténtica en nuestra vida. Por eso es bueno que nos analicemos, no que analicemos al conjunto de la cristiandad, sino que nos analicemos a nosotros mismos, ¿verdad? Y digamos, Señor, ¿se están produciendo estos frutos? Si queréis una información detallada sobre los frutos del Espíritu, podéis ver una predicación mía sobre Gálatas 5 que hay por ahí colgada, permitidme unos minutos de publicidad, ¿no? Que os vendrá muy bien. Pero todas estas cosas se tienen que ir evidenciando, toda esta transformación se tiene que ir evidenciando de forma paulatina en nuestro carácter, en nuestras motivaciones, en nuestros valores y en nuestras decisiones. Y ese es el llamado a ser discípulo, ¿no? El discípulo era alguien que lo dejaba todo y seguía a su maestro y se comportaba como lo hacía su maestro. Y es el mismo llamado que nosotros hemos recibido, ¿verdad? Se nos llama, se nos obliga a ser discípulos. ¿Amén? A mí me consuela mucho el texto de Hebreos 4, 15, 16. Con esto termino, así que voy a pedir a mis hermanos que ocupen sus lugares. Ahí tenéis representado un frasquito de alabastro, por si no teníais una idea de lo que era. El perfume era caro, pero es que el frasco ya en sí lo era, ¿eh? Entonces, no sé si habéis visto, hay muchos, si habéis estado en la Alhambra, hay una barbaridad de frascos como este, porque vienen de la tradición hebrea y árabe, que se utilizaban para guardar perfumes y aceites, ¿no? Hay un texto en Hebreos 4, 15, 16, que espero que todos los textos que hemos leído hayan calado de una forma muy especial en tu corazón, pero este especialmente, ¿no? Dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. El Señor no quiere perfección. Es más, nos ama como somos, pero quiere que nuestro carácter y nuestra vida se asemeje a la de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Él no nos juzga, no nos condena, como hizo con esta mujer, ¿verdad? Dice, no, si yo entiendo tus debilidades, entiendo tus problemas, entiendo tus frustraciones, ¿cómo no lo voy a entender, no? Si yo fui tentado en todo, ¿no? Igual que tú, según nuestra semejanza, pero sin pecado, ¿verdad? El otro día alguien me contaba a modo de gracia, muy gracioso, ¿no? Dice, en el texto de la mujer adúltera a la que venían los intérpretes de la ley a apedrear, dice, Jesús les dijo, bueno, aquel que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Dice, pues se la tenía que haber tirado él, ¿no? Que era el único libre de pecado. Digo, no, mala interpretación. Porque Jesús le dijo, ¿dónde están los que te condenaban? Se habían pirado todos, ¿verdad? Dejando allí la piedra de extranjes, ¿no? Pues él le dijo, ni yo te condeno, ¿verdad? Demostrando esa actitud de perdón y de aceptación. El Señor nos acepta, no nos señala con el dedo, no nos pone el dedo aquí, cambia. No, no es eso. Es, quiero quitarte todo aquello que estorba y que sobra para que mi obra se manifieste en ti. Yo creo que ese es el mensaje. Vamos a leerlo de nuevo entero. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Qué consecuencia debe tener eso? Pues dice, acerquémonos, pues, confiadamente, sin miedo, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y todos necesitamos socorro. Somos como esa mujer. Estamos desamparados, indefensos, por
por nuestras propias fuerzas y nuestras propias capacidades no podemos hacer aquello que el Señor sí puede hacer y quiere hacer, pero debemos de ir a Él como fue esta mujer, no como el fariseo, que fue con suficiencia y con juicio, ¿verdad? Debemos ir como fue esta mujer, con plena adoración, manifestándole su necesidad. Voy a pediros que os pongáis de pie una vez más. Y de manera personal vamos a tener un tiempo para derramar nuestro perfume y lavar los pies de nuestro Señor, ¿verdad? Como hizo aquella mujer, con gratitud, acordándonos de lo que ha hecho en nuestra vida, ¿verdad? Y puede, porque esto nos sucede muchas veces, ¿no?, que tengamos una actitud de mirar desde fuera. Bueno, yo esto no sé, tal. Tienes que tratarlo directamente con el Señor. No es un tema de convencimiento, no es un tema de argumentos. Tienes que tratarlo directamente con el Señor. Dirígete a Él en oración, como hizo esta mujer, ¿verdad? Y pon tu necesidad delante de Él. Yo estoy seguro, no lo voy a comprobar porque respeto vuestra confidencialidad, pero estoy seguro que el Señor estaba poniendo a lo largo de toda la predicación algo ahí insistente. Cambia esto, mejora esto, intenta esto, date más oportunidad de estar delante de mí para ser transformado. Tú sabrás el cambio que tú tienes que hacer. Puede que sea, pues tengo que proponerme hacer un tiempo devocional, tengo que proponerme formar parte de algún tipo de estudio, tengo que asistir a una determinada reunión, tengo que pasar más tiempo personal con el Señor, tengo que escuchar más a mis hermanos, tengo que tener un gesto de acercamiento con mi mujer, con mi esposo, con mi hijo, con mi hija. Algo habrá puesto el Señor ahí y te está dando ahí insistentemente. Pues yo te voy a proponer que te acerques confiadamente al trono de gracia en esta mañana y le digas: Señor, yo no puedo, pero tú sí. Entonces, pero cuenta con mi esfuerzo y cuenta con que yo voy a hacer y voy a buscar y voy a insistir en hacer esto y esto y esto una y otra vez. Sabéis que muchas transformaciones no vienen de la noche a la mañana, no vienen de hacerlo una sola vez, no vienen de intentarlo una vez, vienen de ser insistentes, perseverantes, ¿verdad? En la palabra se nos anima constantemente a perseverar en todo aquello, ¿verdad?, que realmente es del Señor y merece la pena. Y a veces tenemos que perseverar durante años en la oración, en la consejería, en la búsqueda. Tenemos que perseverar durante años, pero es que ese proceso de perseverancia en sí ya nos transforma, ya nos cambia, por eso es importante. Así que no insisto más. Vamos a tener este tiempo personal y allá tú con el Señor, qué es lo que hay que cambiar o qué es lo que hay que transformar en esta mañana. Pero sal de aquí con una intención, sal de aquí con una decisión, como oíamos el otro día en la predicación, ¿verdad? Y vamos a ponerla en manos del Señor para que Él sea el que nos diga: pues mira, a partir de ahora vas a tener que renunciar a esto o dar estos pasos o hacer esto, para que esto vaya formando cuerpo y forma en ti. Amén. Oramos.